hacer, bueno, y hacer promo y también conectarnos entre nosotros, que es la idea. Así que bueno, me alegra que me hayan contado que hay gente de todos lados de Uruguay. Bueno, Caro, hola, Caro, buenas noches. De Buenos Aires, de la Patagonia, de acá, de Jesús María, como la esposa, de Córdoba, yo de Colonia Carolla, de Santa Fe, qué bueno, de Paraguay, pa, ¿cómo está Paraguay? Calor. Francisco, en Montevideo, hola, Alberto, ¿cómo va? Bueno, estaba saludando a toda la gente, estoy muteado. Todo tranquilo por acá. ¿Está lindo? ¿Está fresco? Acá está lindo, sí. 20 y pico de grados, tranqui. Ah, bueno. Acá está mucho viento, hubo el hoy estuvo calor, haría falta una lluviacita. Mira, en Paraguay dice que está lloviendo. Podrían mandar una lluvia para acá. Alberto, les voy a compartir un videito antes de ¿Mm? empezar la clase. A ver si lo encontramos. Uy, es de un nuevo sponsor que tenemos. Perfecto. Bueno, gracias por dejarme. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Me alegro. Yo estuve por Paraguay hace poquito. Conocí Asunción del Paraguay. Qué lindo. No conocía, muy lindo. La verdad que una ciudad preciosa. ¿Sí? Y la gente muy, muy cálida en Paraguay. Sí, nosotros hace poquito tuvimos por Uruguay con Forbetti también. Muy buena gente, conocimos un montón de caras que nos veíamos por la pantalla. Muy buena gente. Somos un montón hoy en este webinar. Acá dice que somos Me pocos. vas a tener que poner de coanfitrión para poder compartir pantalla. Dale, Alberto, ahí te pongo. Ahí está. Bueno, avísame. Ahí está. Yo estoy bien ya. Sí, perfecto. Bueno, damos inicio a este webinar que se va a cargar en YouTube, en nuestro YouTube, nuestra página de YouTube, de acá a una semana, para poder editarlo y todo y poder cargarlo bien. Así que bueno, esperemos que no. Y yo voy a estar acompañándote. Cualquier duda que haya, yo te aviso. Bueno, También pueden abrir micrófonos y preguntar. Son todos invitados. La pantalla se ve de 10.
lo voy a estar compartiendo, chicos, una promo que tenemos, porque este webinar es porque se va a dar un curso de ecografía torácica. Así que lo voy a estar compartiendo en el chat, en una promo que tenemos, para que, bueno, si quieren formar parte, son bienvenidos. Si tienen ganas del curso de hacerlo, es la tercera o cuarta edición que ya lo hacemos. Ujú, No me acuerdo bien cuál es digamos, la edición, pero sí hay una promesa y un compromiso de que el curso está bueno, el curso sirve y les va a rendir mucho en cuanto a su formación. Espero que este webinar, bueno, que no tiene cargo, sirva como base de eso, ujú. pero les aseguro que el curso es muy útil y que les va a servir y lo van a poder aplicar. Y está desde cero, sin entender nada, hasta entender todo lo que se ve dentro del tórax, ¿eh? No hace falta ningún conocimiento previo ni nada. Vamos a tener una clase de anatomía para recordar cosas que ayudan después a la hora de ver la ecografía y después 4 clases de ecografía torácica no cardíaca que van justamente al hueso de lo que hay que saber y lo que sirve en la camilla y lo que hay que mirar, ¿eh? Acá María dice que ya se inscribió al curso, o sea que ya Bueno, tenés una alumna. genial. María del Valle, muy bien, me Sí, resuena. así que Creo que bueno. hizo el curso de eco avanzado, me parece. Sí, puede ser. Yo la verdad que hablo con tanta gente durante el día que se me mezclan yo los nombres, todo. Sí, sí, dice que sí hizo el curso de Covanza. Bueno, Así que bueno, genial, María. cuando vos me digas, Bueno, empecemos. Ya estamos bueno, grabando, así que bueno, ya bueno, empezamos. bueno, muy bien, muchas gracias. Primero agradecer a la empresa Forbet, a Paola Izaguirre, que es la conductora de este gran grupo, por la invitación y bueno, la idea es abordar un tema de manera sencilla, que se entienda bien, que es el TIFAS, que es la ecografía rápida o abreviada del tórax, en algún aspecto que tiene que ver con la emergencia, con la disnea y con lo que necesitamos ver a la hora de, digamos, analizar un paciente que viene con distrés respiratorio y tenemos a mano un ecógrafo, entendiéndose al ecógrafo como una extensión de nuestra exploración física del paciente, es decir, una mirada hacia adentro del tórax. En ese marco, tenemos que pensar que al paciente que vamos nosotros a evaluar es un paciente que viene con distrés respiratorio. ¿Qué es el distrés respiratorio? El distrés respiratorio son los signos clínicos, es decir, la manifestación objetiva de la enfermedad, lo que vemos nosotros en el paciente, un paciente que sufre lo que se conoce como disnea. Disnea es básicamente la sensación de falta de aire que nosotros los humanos le expresamos al médico cuando vamos a una consulta. Decimos, me falta el aire, me ahogo, siento ansiedad de aire. Bueno, eso es básicamente disnea. El tema es que el paciente canino y felino no habla y por lo tanto lo que vemos nosotros es su manifestación física de la enfermedad, su expresión objetiva de la enfermedad y esos son los signos clínicos. En este marco, esa disnea se va a promover en el paciente cuando su presión parcial de oxígeno esté por debajo de 60 milímetros de mercurio o su presión parcial de dióxido de carbono esté por encima de 50 milímetros de mercurio. Estas dos determinaciones regularmente no las vamos a hacer en la clínica porque son mediciones de presiones parciales de gases arteriales, por lo tanto resulta difícil obtener esa muestra y después también no siempre está accesible su medición en los laboratorios de rutina. Fíjense, miren un paciente mestizo que tiene una inspiración prolongada, se ve la ampliación de la fase inspiratoria con un retroceso normal de la expiración. En este marco, ese paciente presentaba
una alteración a nivel de el sistema de conducción de no intercambio o espacio muerto que era a nivel faringeo-laringeo por una estrechez a causa de una cicatriz provocada por una mordida. La exploración del tórax en este marco nos va a revelar un tórax normal. Y cuando esa exploración de tórax normal nos dice que el tórax es asintomático, que no tiene evidencias ecocardiográficas, nuestra, digamos, orientación es a patologías respiratorias superiores o a los llamados parecidos respiratorios, que son enfermedades sistémicas que en general causan alteraciones ventilatorias como hiperventilación, por ejemplo. Este es otro paciente, fíjense, un paciente pila mexicano, con EPOC, fíjense cómo respira, a diferencia del anterior, este paciente presenta esfuerzo expiratorio. Fíjense cómo mueve ahí. Sumado a sibilancias. En este marco, la situación ecotorácica del paciente va a revelar probablemente un pulmón seco a nivel de todas las vistas, tanto derechas como izquierdas. Seguramente va a revelar hepatomegalia. Es un paciente que presenta sobrepeso. En general, los pacientes con EPOC tienden al sobrepeso. Y puede, cuando hacemos la ecografía de las vistas torácicas, evidenciar un ligero aumento de espesor de lo que es la interfaz pleuropulmonar, es decir, de las hojas pleural, parietal y visceral. Puede haber en algunos casos alguna línea B o alguna cola de cometa indicativo de ese aumento de espesor o de algún proceso relacionado con el enfisema pulmonar que puede estar asociado. En general, las alteraciones a nivel del parénquima no están presentes, a nivel ecocardiográfico, y lo que nos tiene que llevar a pensar es o una bronquitis crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si fuera un felino, un asma felino. Fíjense, un paciente con epistaxis unilateral, miren cómo mueve el cartílago alar de la nariz en busca de un mayor ingreso de aire a la boca. Lo vamos a repetir el video. Esta secreción unilateral, que puede presentarse en uno o dos hollares, puede provenir tranquilamente del territorio pulmonar. Es más, a veces abrimos la boca y hay secreción en el interior de las fauces, en la base de la lengua, manchando también la arcada palatina, la pared interna de la faringe, y esas secreciones muchas veces vienen del aparato respiratorio. Secreciones que pueden ser sépticas o asépticas y que nos van a dar cuenta de un territorio pulmonar que va a tener alteraciones asociadas a consolidación pulmonar. En este caso era un paciente neumónico con neumonía que afectaba al lóbulo cardíaco derecho y diafragmático derecho. Y esa secreción que estábamos viendo ahí es una secreción de tipo neumónica. Miren un paciente que muestra distrés inspiratorio, fíjense cómo le cuesta ingresar el aire, pero también tiene una salida forzada. Ingresa y sale con presión abdominal. Ingresa y sale con presión abdominal. Eso nos habla de un distrés mixto. Cuando un paciente presenta distrés respiratorio mixto, es decir, que la inspiración es tan forzada como la expiración, el problema básicamente se da a nivel del parénquima pulmonar. En este caso,
La primer sospecha fue por la presentación aguda relacionada a la anamnesis, una hernia diafragmática. Pero cuando se hace la exploración ecotorácica y cardíaca del paciente, encontramos líneas B en número mayor a 3 por espacio intercostal y el diagnóstico fue una neumonía intersticial o síndrome intersticial en este paciente. Es decir, una neumonía donde el líquido neumónico, el líquido séptico, las células y líquido estaban presentes en el espacio intersticial y no a nivel alveolar. Este paciente desarrolló no solamente la ecografía torácica, sino también la radiología de tórax, que también, digamos, hubo congruencia entre los dos aspectos. Fíjense un paciente con hernia diafragmática, esto es más o menos en un horario de las 2 de la mañana, un paciente que venía compensado, la hernia se provocó una mayor abertura y se, digamos, hernió el estómago, rotando el estómago hacia el interior de la cavidad torácica, situación que provocó que el estómago no pueda eliminar el aire y el paciente presentó un distrés agudo como el que estamos viendo. Ahí la exploración torácica intercostal no es tan efectiva, pero sí la vista diafragmática hepática o hepatodiafragmática, es decir, utilizando el hígado como ventana acústica, nos demostró una falta de continuidad diafragmática y el hígado en una posición anormal, junto con una burbuja gástrica que no dejaba ver nada sobre el flanco izquierdo. Fíjense un gatito que tiene respiración paradojal. Fíjense que cada vez que inspira, se le mete la arcada costal hacia adentro. Eso indica el grado de avance de ese proceso de distrés que provoca la fatiga de los músculos. Fíjense cómo cada vez que infla, se mete esta parte para adentro, esas son las últimas 2 o 3 costillas. Indica esto la fatiga de lo que es la pared respiratoria, la musculatura intercostal, generando que las últimas 3 costillas y los músculos intercostales asociados, en vez de salir con la respiración, sean chupados hacia adentro por la enorme presión negativa que hace ese tórax en busca de insuflar los pulmones. Este paciente presentaba un linfosarcoma a nivel del mediastino craneal y líquido pseudoquiloso en el tórax. Ahí la ecografía torácica no tiene ningún grado de dificultad para identificar perfectamente tanto la masa presente en el mediastino craneal como la presencia del tipo de líquido. Por supuesto, nunca va a poder diferenciar el tipo de líquido. Va a poder aproximarse, pero nunca decir qué tipo de líquido es. Fíjense un paciente con una falla renal aguda. Estos son los que denominamos parecidos respiratorios. El paciente está taquipneico. ¿Por qué? En el deseo de el aparato respiratorio compensar el aumento de ácidos, el aumento de ácidos orgánicos que el riñón no puede eliminar, y por lo tanto trata de eliminar dióxido de carbono a partir de la respiración de manera de bajar el nivel de ácidos y compensar el pH. Un paciente que está comatoso, un paciente que no responde, un coma 1, que está inconsciente, pero mantiene la capacidad ventilatoria. Si hacemos la ecografía de tórax, en este paciente no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar pulmón seco en todas las vistas del TIFAS, no vamos a encontrar anormalidades cardíacas. Cuando revisamos el aparato respiratorio superior, no hay, desde el punto de vista clínico, de exploración física, no hay alteraciones, pero bueno, eso nos debe llevar a referir frente a datos anamnésicos que, digamos, nos puedan dar cuenta de un proceso sistémico. Este paciente en ese caso padecía un proceso renal agudo. Fíjense un gato cardiópata, un gato con jadeo, eso puede estar relacionado a dolor. En general los gatos no jadean, puede estar básicamente asociado a dolor o puede tener relación generalmente con una excitación del paciente, y no es común que un gato con un problema pulmonar, ya sea una colecta pleural o un problema del parénquima pulmonar,
tenga jadeo. Manifiestan respiración a boca abierta, manifiestan esfuerzo inspiratorio, manifiestan respiración paradojal, pero en general no jadeo. El dolor y la excitación son las principales causas de jadeo en el felino. En este caso tenía una cardiomiopatía hipertrófica, había edema pulmonar, no había colecta pleural y manifestaba este signo de jadeo que estaba asociado principalmente a dolor del paciente. Y por último, fíjense, otro gatito con una cardiopatía. Miren la respiración paradojal, qué bien que se ve. Esto es tórax, acá tengo el abdomen y acá en esta línea están las últimas costillas. Las costillas se meten hacia adentro cuando el paciente inspira y eso da cuenta en 7 de cada 10 pacientes de que hay colecta pleural en ese proceso. La posición también que adopta este felino es la clásica de un felino con distrés respiratorio agudo. La respiración paradojal se asocia básicamente a la presencia de colecta pleural en el 66% o 70% de los pacientes. Y cada vez que vemos esto, que el tórax se abre y el abdomen se hunde, entendemos que eso es una respiración paradojal y tenemos que pensar que puede haber tranquilamente colecta de tipo pleural. Primero, el paciente con distrés, sea un perro, sea un gato, más aún un gato, es un paciente crítico. La atención primaria es esencial para resolver adecuadamente la situación de nuestro paciente. No podemos nosotros manosearlo, sujetarlo, tender a hacer estudios complementarios que no nos van a dar tiempo, que nos pueden hasta provocar la muerte del paciente, como por ejemplo una exploración radiológica del tórax. En ese marco tenemos que saber que tenemos que respetar, digamos, algunas cuestiones básicas como son siempre lo primero y primordial y antes que nada es proveer oxígeno, porque el paciente necesita oxígeno, por eso su organismo llegó a un estado umbral tal que al pasarlo manifestó signos de distrés, que es una disnea donde el paciente necesita oxígeno, y eso es lo que hace que exprese justamente ese distrés respiratorio. Entonces, el oxígeno es primario, es antes de todo. Muchos pacientes, esa falta de oxígeno les, digamos, genera una mayor ansiedad, un aumento del drive respiratorio, del esfuerzo respiratorio, y ahí la sedación tiene mucho que, digamos, o colabora mucho en estabilizar ese paciente. Siempre y cuando se utiliza sedación, siempre y cuando nosotros veamos que el esfuerzo que presenta el paciente, la ansiedad que presenta, la necesidad de oxígeno van a promover mayor demanda de oxígeno y eso está siendo contraproducente al paciente. Ahí la sedación o la tranquilización va a ser efectiva, solamente en esos casos. ¿De qué va a depender utilizarla o no? Y de nuestro criterio de si la necesita o no. En general, utilizamos sedantes que no bajen la presión arterial, que no provoquen, digamos, una baja del centro respiratorio y el centro cardíaco. Combinaciones como butorfanol y midazolam son combinaciones muy aptas para felinos y también para caninos. En general, si nosotros estamos pensando que el problema puede venir del parénquima pulmonar y que ese problema está relacionado a un proceso que genere un edema pulmonar, ya sea de origen cardiogénico o no. Cuando me refiero a no, puede ser un edema por golpe de calor. Los diuréticos están recomendados, generalmente se utilizan dosis altas, en general la utilizamos vía intramuscular, no vía endovenosa. ¿Por qué no? Porque en general el hecho de poner un catéter en el paciente induce mayor estrés o puede complicarlo, más que nada en gatos. La vía intramuscular es una vía rápida. Tenemos aproximadamente, después que colocamos una inyección, 5 minutos posteriores empieza a ingresar la droga al organismo. A los 30 minutos su dosis crítica es máxima y dura entre 2 o 3 horas el efecto de un diurético. Para perros, 2-3 miligramos kilo. Para gatos, 1 a 2 miligramos kilo. Y lo vamos manejando. Hay que tener cuidado en felinos un poco
con los diuréticos con el tema del potasio porque tienden a generar hipocalemia, es decir, a eliminar mucho diurético por vía renal. Con los corticoides hay una cierta controversia en cuanto a si son efectivos o no. En lo particular, yo prefiero el uso de corticoides en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo. ¿Por qué? Porque muchos problemas tienen que ver con edemas que se producen en la vía respiratoria, tienen que ver con inflamación que se produce en la vía respiratoria, con procesos edematosos e inflamatorios que se dan también a nivel del parénquima pulmonar, y eso hace que, digamos, y eso se genera a partir de que las membranas celulares pierden su normalidad y ahí los corticoides son enormes estabilizadores de membranas celulares, es decir, dan a la membrana, digamos, una estabilidad importante, generan, digamos, que no se pierda esa permeabilidad selectiva, dan como una conservación a la estructura de la membrana plasmática y eso para mí es muy importante a la hora de pensar en usar o no un corticoide. Yo en general, en los pacientes felinos los utilizo permanentemente, de movida, cuando tengo un paciente disneico y también en menor grado en los pacientes caninos, pero en los felinos los utilizo siempre. Luego vamos a tener maniobras. Cuando hablo de maniobras me refiero a toracocentesis, a una traqueotomía, a la colocación de un tubo torácico que van a ser posteriores a la estabilización o que van a ser maniobras que salvan la vida, como por ejemplo el drenaje torácico en un gato con colecta pleural. Fíjense un paciente con edema pulmonar cardiogénico, miren cómo sale por la boca, miren el enorme grado de distrés, ahí está siendo monitoreado. Este paciente debe, sí o sí, recibir corticoides de recibir diuréticos en su tratamiento inicial. Está recibiendo oxígeno, es un paciente que está grave, ¿eh? También se puede dar en felino, fíjense otro paciente felino, acá está en su propia jaula, les recomiendo esto, manejarlo, si el paciente está muy estresado, muy complicado, manejarlo en la jaula, no sacarlo por la puertita, sacar la jaula por arriba, ¿eh? De manera de poder hacer la ecografía en el lugar, aportarle el oxígeno en el lugar y no tener que andar forcejeando con el gato tratando de sacarlo por la puertita. Ahí sí lo podemos tomar y llevarlo a un recinto que esté con, por ejemplo, un feliway, con una mantita propia del felino, ¿eh? Pero esto hay que manejarlo. Que un gato tenga una secreción cero sanguinolenta por la nariz, por la boca, a causa de un problema cardiogénico, no es frecuente. Y cuando se presenta, ese paciente está muy grave. Entonces hay que tratar de manejarlo de la manera menos estresante posible, ¿eh? Ir haciendo, digamos, episodios de oxígeno, descanso, oxígeno, sedación, descanso, oxígeno lo reviso, se pone agitado, vuelvo al oxígeno, lo dejo descansar, voy haciendo como pasitos y entre medio del pasito pausas, pausas donde yo no invado al paciente, ¿eh? Porque el paciente está en un límite crítico en cuanto a su vida. Fíjense este paciente, miren cómo respira, respiración a boca abierta. Este paciente presentaba una cardiomiopatía restrictiva con una colecta cardiogénica casi de 500 mililitros de solución, de una colecta que era un trasudado cero sanguinolento, ¿eh? Este paciente, la maniobra más importante, aparte de darle oxígeno, que es vital para que empiece a respirar mejor, es la toracocentesis. En este paciente, uno pensaría si la sedación es útil, y la verdad es que yo pensaría que no. ¿Por qué no? Porque ese esfuerzo ventilatorio que está realizando el paciente, que lo está comandando justamente el centro respiratorio, induciendo a la musculatura torácica a promover y diafragmática a promover la ventilación, es lo que le está salvando la vida. Los sedantes más allá o tranquilizantes más allá, que algunos tengan más o menos efectos sobre el centro cardiorrespiratorio, todos producen algún tipo de efecto. En este caso, el oxígeno y luego la maniobra de toracocentesis son prioritarios. Son prioritarios. Cualquier depresión del sistema neurocentral, de los centros cardiorrespiratorios, puede provocar la muerte del paciente. Entonces, ¿de qué depende usarlo o no? Y depende de nuestra clínica. En este caso, no. En este caso, no.
¿Por qué? Porque ese esfuerzo respiratorio es el que está salvando la vida. Nosotros lo sedamos, lo apagamos un poquito, se muere. Entonces, por lo tanto, hay que tratar de evitarlo. Segundo, el oxígeno, como les decía, siempre es preclínico. Fíjense, un paciente con aire libre, miren cómo respira. Siempre tenemos que contar los movimientos respiratorios por minuto. En el consultorio, en la clínica, en nuestra veterinaria, en la camilla, un gato, un perro, por debajo de 40 me quedo tranquilo, por encima de 40, alerta. Siempre con oxígeno, un concentrador, siempre es oxígeno humidificado para no, digamos, secar las vías aéreas. Esa es una manera. Fíjense, sin invadir. Esta mantita es una mantita que utilizamos en la facultad, en el hospital escuela, tiene Feliway, por eso se queda tan tranquilo. ¿Eh? Fíjense, una jaula, ¿eh? Una UCI, pero es gigante esta unidad de cuidado intensivo para este gato. ¿Por qué? Porque el oxígeno se diluye muchísimo. Acá estamos con 1 mililitro de oxigenación y acá le tenemos que poner por lo menos 2, 3 mililitros. Igualmente, aunque le pongamos 5, no va a alcanzar a concentrar bien en esa jaula. ¿Por qué? Porque es muy grande la jaula. Entonces el aporte va a ser casi el mismo. La diferencia con la jaula es que le aporta un poquito de temperatura y si el paciente está hipotérmico, bueno, eso contribuye a que la jaula sí mejore esa condición que tiene que ver con la temperatura corporal. Fíjense, unas máscaras, estas están diseñadas por la gente de anestesiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Fue un regalo que nos hicieron al Hospital Escuela, a la doctora Miguel. Máscaras que están, digamos, bien organizadas como para el hocico del paciente. Y vienen de distintos tamaños. Miren el estrés que presenta un paciente anémico. Un paciente que presenta lo que yo les decía, los parecidos respiratorios, respiraba así porque estaba anémico, pero debe recibir oxígeno para que, pues, que todos sus glóbulos rojos puedan, digamos, saturarse al máximo. Pero esta es otra manera. En esto el aporte de oxígeno va a estar entre el 30 y el 40% de FiO2, de fracción inspirada. Acá va a estar entre el 10 y el 20. Capaz que en la jaula menos, entre el 10 y el 20, no más que eso. Fíjense, una técnica linda. Llega el paciente en su transportadora y digamos, la rodeamos con un nylon, le colocamos la manguerita con el oxígeno a 2 mililitros en una entradita de aire y por atrás generamos unas salidas para el dióxido de carbono y el calor, es decir, el vapor, el calor que se junta. Esta es una manera. Desventaja de esto es que cada vez que lo queremos revisar, lo que tenemos que hacer es abrir la jaula, abrir el nylon, abrir la jaula y eso nos va a perder con, digamos, concentración de oxígeno en el paciente dentro de la jaula. Pero bueno, como primera instancia es una medida bastante apropiada. Esto, por supuesto, provee entre un 40 y 50%, pero ¿cómo está el paciente? Está sedado. Entonces, esa sedación, digamos, posibilita que yo le pueda estar dando oxígeno directamente hacia la cara con una máscara que no permite mucho la salida, pero ese oxígeno lo va a disgustar. Esto es para un ratito, para el momento de sedación, no mucho más, no mucho más. Entonces, ¿es una medida efectiva? Sí. El tema es que no es una medida que nosotros podamos utilizar por un tiempo largo, que generalmente no la acepta el paciente que está consciente, sí la acepta en estado de sedación o de anestesia. Un paciente que había sido punzado, salió muy bien, tenía una cardiomiopatía arritmogénica de ventrículo derecho. Y siempre humidificar, fíjense, estos apliques que van en la nariz, que vienen para todas las tallas, en general en los caninos son muy apropiados, andan muy bien. Para los perros, lo bueno que tienen es que tienen una zona acá atrás que permite justamente ceñir digamos, el aplique y que las dos conexiones a la nariz estén perfectamente ajustadas. Esta es una linda manera, se acepta bastante bien por el paciente. He mostrado básicamente algunas condiciones que tienen que ver con lo que nosotros necesitamos hacer mientras atendemos inicialmente al paciente y podemos empezar a aplicar la ecocardiografía para saber qué le está pasando. Porque en realidad el aporte digamos, del distrés respiratorio, los signos clínicos a veces no son escasos. Y si tenemos poca, digamos, maña en la clínica para detectar el tipo de distrés,
Bueno, ahí la ecografía, un poco más objetiva en cuanto a los detalles, nos puede brindar mejores herramientas, pero siempre el oxígeno es digamos, lo prioritario. Y entre acción y acción, es decir, entre intervención e intervención que hacemos con el paciente, siempre tiempo. Le damos oxígeno, lo dejamos que se oxigene. Bueno, vamos a hacer una primera exploración física, una auscultación. Se pone nervioso, lo dejamos de vuelta con el oxígeno. Empezamos con el ecógrafo a mirar el tórax. Bueno, se puso nervioso, incordioso. Bueno, o se puso molesto, seguimos con el oxígeno. Así vamos, despacito. Siempre entre maniobra y maniobra, un tiempo. Cuando vemos que el paciente nos deja seguir, seguimos. Cuando vemos que el paciente se empieza a mover, que empieza a tomar alguna movilidad, más que nada en gatos, paramos. Seguimos con el oxígeno sin que el oxígeno le moleste. Si buscamos digamos, el equilibrio entre aporte y falta de, digamos, de nerviosismo del paciente, de que se irrite, bueno, ese equilibrio va a ser el que va a aportar mejor oxígeno y el que va a reducir las propias demandas de oxígeno que está, digamos, teniendo el paciente por el proceso respiratorio que tiene y sumado a que le podemos generar mayor estrés. Y que el estrés, cero, tratemos de bajarlo al mínimo. Ese patrón respiratorio, volviendo a las bases, lo vamos a detectar por inspección. Y eso nos va a ayudar a determinar una buena localización anatómica. Fíjense, por ejemplo, la obstrucción de vías respiratorias altas, que pueden darse a nivel de narinas, cavidad nasal, paladar elongado, a partir de la laringe, un trauma laringio, una masa laringea, un prolapso laringio, o, por ejemplo, a partir de problemas a nivel de la tráquea, como colapso traqueal, hipoplasia traqueal, van a generar sonidos estridentes, sonidos agudos como quejidos, pueden ser acompañados con respiración a boca abierta y a veces dan cianosis en la membrana mucosa. En general, las alteraciones obstructivas, tanto altas como bajas, como vamos a ver después, se asocian más a cianosis. ¿Por qué? Porque generan una falta de llegada o falta de salida, como en las respiratorias inferiores, de salida del aire. Eso genera justamente que el alvéolo no pueda ventilarse bien y esa hipoventilación genera una mala, digamos, unión del oxígeno a la hemoglobina y eso genera que haya mucha hemoglobina reducida y esa hemoglobina reducida causa la coloración cianótica o azulada de las membranas mucosas. Entonces, un gran esfuerzo inspiratorio con sonidos estridentes, puede haber respiración a boca abierta y puede haber cianosis. La inspiración normalmente es 2-1 con la expiración, acá esperamos una variación más alta, 3-1, 4-1. Es decir, que la inspiración dura 3 a 4 veces más que la inspiración, que la expiración, perdón. Las patologías del parénquima pulmonar, por ejemplo, una neumonía, un edema cardiogénico, un edema no cardiogénico como un perro con golpe de calor, un trauma torácico que generó hemorragia a nivel del parénquima pulmonar, perdón, provocan taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, disnea mixta, es decir, que se prolonga la inspiración y también se prolonga la expiración, ambos procesos se prolongan, no hay grandes sonidos externos, ¿por qué? Porque el sistema de conducción está limpio, permeable y deja pasar bien el aire, y promueve en general palidez de las membranas mucosas antes que cianosis. En general, hay palidez de membranas mucosas más que cianosis, pero puede haber cianosis. Las patologías del espacio pleural tienden a generar inspiraciones fuertes, forzadas, muy visibles, con un gran movimiento de la parrilla costal. Eso hace una enorme diferencia con las patologías obstructivas de vías altas, en donde la parrilla costal no se abre tanto. Y la expiración en el paciente con patología pleural es corta y rápida. ¿Por qué? Porque no hay nada que la limite. En cambio, hay mucha limitación a la normal expansión, del pulmón, debido a que hay algo en el espacio pleural que evita que la compliance sea adecuada. A veces, en felinos se acompaña de respiración paradojal, es decir, de un vencimiento, de un agotamiento de los músculos intercostales caudales, los 3 últimos músculos intercostales caudales, y puede presentarse también a boca abierta. La diferencia con la anterior es que es rápida,
es más rápida que la obstructiva superior y en general, digamos, se acompaña con una gran excursión de la pared torácica. La obstrucción de vías respiratorias bajas, cuando hablamos de vías respiratorias bajas, hablamos de bronquios de cuarto orden, bronquiolos. Esos bronquiolos que no presentan cartílago van a ver alterada su luz, esa luz se va a estrechar, se va a reducir y van a haber impedido estos animales la salida del aire desde el espacio alveolar, los alvéolos sacoalveolares hacia el exterior. Por lo tanto, va a haber un esfuerzo expiratorio muy marcado, con una contracción significativa de la prensa abdominal, muchas veces acompañados de cianosis, en ejercicio lo más probable, en reposo en menor proporción, y son pacientes que tienen a veces exceso de peso. Y cuando expiran o cuando tosen y expiran, hay sibilancia, es decir, sonidos similares a silbidos que se acompañan, ¿por qué? Por ese chiflido de una vía aérea restringida, pequeña, que genera el paso de aire por un orificio menor y eso genera justamente la agudización del movimiento respiratorio y se siente hacia el exterior como un silbido. Entonces, más allá de eso, es importante ver cómo respira el paciente para uno, digamos, unir lo que yo estoy viendo en la clínica con lo que posteriormente voy a ver en la ecografía torácica. Porque uno no sabe en realidad por qué viene el paciente a la consulta. Fíjense, un TIFAS, el TIFAS 3, que es la exploración del tórax en 5 puntos, tiene que ver con justamente la valoración del tórax en el trauma, la posibilidad de hacer un triage, es decir, de categorizar al paciente en grados, y también la posibilidad de seguir al paciente en, digamos, en su proceso. En este marco, el TIFAS tiene unos puntos claves que son para, digamos, identificar los sitios importantes de la valoración. Pongo el video. Colocamos el transductor ahí. ¿Ven? No así, no en esta posición, sino así, de manera que tome más de un espacio intercostal. Esta es la vista CTS, bien dorsal. Después nos vamos a la vista precordial, donde tenemos el choque cardíaco derecho, y colocamos también el transductor en esta y en esta posición. Como queremos ver el corazón, la posición es esta, inversa a la anterior. Y por último, nos vamos a la vista succifoidea, que estaría acá abajo, miren cómo coloqué el transductor, o subcostal, que estaría ahí, subcostal, succifoidea. Fíjense, siempre tengo que inclinar hacia arriba la cola del transductor para que se vea bien. Esas serían las 3 posiciones del TIFAS 3. Este TIFAS, que es digamos, un paralelismo de medicina humana traído a la medicina veterinaria por Greco Lidiciandro, también se acompañó en años posteriores, esto fue año 2011, en años posteriores, o este fue 2009, no me acuerdo bien, y después fue 2011, el BedBlue, que el BedBlue es una técnica, perdón, este es 2011, que es la exploración torácica para trauma, triage y el monitoreo en pequeños animales. Seguidamente, este mismo autor, un par de años después, digamos, estableció el BedBlue. El método BedBlue, que es, fíjense, un método parecido al TIFAS, pero que tiene su foco específicamente en el parénquima pulmonar. En el TIFAS tenía parénquima pulmonar en la parte dorsal, área cardíaca en la parte ventral y en la parte succifoidea la relación que permitía explorar a la pared diafragmática y el tórax caudal. En cambio, en el BedBlue tenemos 4 vistas que exploran campos pulmonares en distintas regiones. Fíjense. Alberto, Sí, perdón, hay una pregunta. sí. Pregunta en la subsifoide, ¿hacia dónde pone la marca? ¿Derecha o izquierda? En general, la marca va hacia el lado derecho, pero es independientemente de la marca a la vista.
independientemente de la marca. Vos vas a identificar el lado derecho por la posición de la vesícula biliar en tu imagen ecográfica, que debería estar digamos, en la inspección ecográfica en la vista del ecógrafo. Generalmente tendría que estar a tu izquierda. A la izquierda, si yo miro de frente, la vesícula debería estar a la izquierda Ujú. y la, la punta del corazón o el corazón o la vista cardíaca debería estar a la derecha, en la vista que yo estoy viendo. Eso es cuando utilizas la marca hacia el lado derecho. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias. entonces, un segundito que parece que voy a estornudar. Disculpe. Salud. Gracias. Entonces, el BetBlue ubica 4 vistas, 4 del emitórax derecho, 4 del emitórax izquierdo, en las vistas que yo les voy a proponer en el video. Acá, para el BetBlue. Fíjense, lo pongo de vuelta. Arrancamos acá, para el BetBlue. Seguimos acá, donde estaríamos en la porción periliar del campo pulmonar. Nos vamos casi al área cardíaca, pero un poquito caudal a nivel de la articulación costocondral. Ahora llevamos el miembro para adelante y vamos a cranear en lóbulos apicales. Serían 4 posiciones. Vuelvo para atrás, vuelvo para acá, subo a la región iliar, periliar, y me voy a la misma vista CTS del TIFAS 3. Hago así, así, retiramos el miembro para adelante y me voy a cranear acá. Esto en ambos lados del tórax. La diferencia entre estos dos métodos, que son complementarios, no son excluyentes entre sí, fíjense este año 2013, es el hecho de que en el BetBlue se explora básicamente el campo pulmonar. ¿Qué campos pulmonares? Todos los campos pulmonares. Sumado a la exploración TIFAS, que explora una parte del BetBlue, que es el campo pulmonar dorsal, el TIFAS le aporta la vista subsifoidea subcostal para evaluar hernias, distintas alteraciones, y la vista cardíaca para la exploración del hongo cardíaco y ver patologías cardíacas, pericárdicas, deshidratación. Esta vista de Blue es el examen de ultrasonido pulmonar a la cabecera del veterinario. Eso significa BetBlue. Justamente es un examen rápido en la camilla, en el consultorio, para identificar, por ejemplo, la presencia de síndrome intersticial o síndrome intersticial. En general, un pulmón con una alteración intersticial va a generar líneas B. Y esas líneas B, cuando están en número de 3 o más, indican un proceso intersticial. Y a eso se lo llamamos síndrome intersticial. Fíjense, acá tenemos una imagen extraída del artículo de Lisiandro, del libro de él, donde vemos la técnica TIFAS. Acá tenemos las distintas vistas, vista CTS, ¿no? En esta vista CTS nosotros vamos a tener 2 vistas, una del precordio izquierdo, como tenemos acá, lo damos vuelta al paciente y tenemos la vista del precordio derecho. Perdón, del emitórax izquierdo y del otro lado el emitórax derecho. Luego vamos a tener el precordio izquierdo, como tenemos acá, y del otro lado el precordio derecho. Y por último, una sola vista, que es la vista subsifoidea o subcostal. En este marco, ¿para qué me sirve esta vista dorsal con el paciente en decúbito lateral o lo que es lo mismo el paciente en estación parado en sus 4 patitas? Básicamente, la indicación primaria de esta vista en el primer artículo de Lisiandro fue la detección de neumotórax. ¿Qué es neumotórax? Es aire en la cavidad pleural, pudiendo ser ese neumotórax de tipo total o masivo o parcial. Siempre se empieza por el sitio más superior y luego se va bajando al sitio más inferior, hablando siempre en relación a la gravedad, y eso nos va a permitir identificar un neumotórax de tipo, digamos, parcial, con sus distintos niveles, leve, moderado, severo o masivo. Y también detectar a nivel de distintos puntos
la patología pulmonar a nivel intersticial. A nivel precordial, la vista pericárdica nos va a permitir detectar colecta pleural. ¿Por qué? Porque estamos en la zona más ventral y los líquidos van hacia ventral. También colecta pericárdica porque la misma rodea al corazón y es visible en la vista donde el corazón toma contacto con la parrilla costal. Detectar el volumen de la cavidad, digamos, ventricular izquierda, el hongo, el champiñón cardíaco y ver sus dimensiones. Lo normal es que el ventrículo tenga un diámetro en diástole que sea entre 2 y 3 veces del espesor de la pared. Lo normal es que el diámetro interno de ese hongo cardíaco que identifica el ventrículo izquierdo sea 2 o 3 veces el espesor de la pared. Cuando ya tenemos un espesor menor a esa proporción, puede haber un paciente que esté padeciendo una deshidratación, por supuesto en ausencia de cualquier patología cardíaca, ¿no? Y también evaluar en ese mismo hongo cardíaco la contractilidad cardíaca. En el caso de la región subsifoide o subcostal, determinar colecta pleural, colecta pericárdica, establecer el estado de la vena cava caudal, que es un muy buen indicador de patologías como deshidratación y también sobrecargas de volumen derecha, congestión derecha, las venas hepáticas relacionadas al parénquima hepático y también establecer el diagnóstico confirmatorio o descartar hernia diafragmática. Transductores. ¿Qué utilizamos como transductores? Cualquiera. El que tengamos en la veterinaria y el que tenga nuestro ecógrafo. Todos sirven, todos andan bien. Todos son también complementarios entre sí y proporcionan distintas imágenes, perdón, y proporcionan distintas imágenes que tienen que ver con, digamos, su sonda, ¿no? Con su cabezal. Los traductores lineales generan una imagen básicamente de un sector, son muy buenos, abordan varios espacios intercostales, tienen como, digamos, punto negativo que las costillas generan sombra acústica, tienen como punto positivo la alta resolución que promueven del tejido, son especiales para justamente la insonación de la pared torácica. Los traductores convexos, en general tenemos los microconvexos nosotros, de 5 mega, andan bien, tienen el mismo inconveniente que el lineal, que digamos las costillas interfieren, pueden ser utilizados tranquilamente para un ecocardio. La vista es un poquito menos, digamos, sensible que el traductor sectorial. ¿Por qué? Porque las costillas tapan en muchas circunstancias partes del corazón. El sectorial ingresa, el haz insonante sale por un punto, tiene la enorme ventaja de superar justamente la sombra costal, nunca les va a interferir, tienen buena profundidad, tienen buena resolución, generan buen contraste, pero tienen un área pequeña de insonación en la parte proximal, situación que no es favorable en el caso de que las lesiones sean muy superficiales, que sí, que estén contra la pared torácica. Por lo tanto, los tres transductores son complementarios entre sí. ¿Cuál utilizamos? Si tengo uno solo, el que tengo, y me hago al que tengo. No voy a comprar un nuevo equipo con los tres traductores. Si puedo, puedo, pero si no, me hago valer del que tengo. La ecografía no es un equipo dependiente, es un ecografista dependiente. Entonces, el técnico, la persona que opera el equipo es el que manda el equipo y el que resuelve los problemas con su saber y su pericia técnica. Hay que hacerse maña para la ecografía. No importa el equipo, puedo tener un equipo malo, pero tener muy buena mano y esa mano me va a ayudar digamos, a sacarle el máximo jugo, a maximizar eso que el equipo me está aportando. Y puedo tener un equipo de primera y no saber lo que estoy haciendo, entonces la información no va a ser adecuada. Fíjense, vista CTS, octavo, noveno espacio intercostal, un paciente en estación, coloco, si tomo como el tórax, la mitad del tórax, mi vista la voy a ubicar entre el dorso del paciente y la mitad del tórax. Y ahí voy a colocar el transductor, más o menos a nivel del noveno espacio intercostal, octavo. Si yo llevase el codo a la parrilla costal, me daría más o menos el quinto, el sexto. Entonces serían dos espacios intercostales acaudales, de donde yo proyecté el codo hacia la parrilla costal. En ese marco, ¿qué es lo normal? Lo normal, fíjense, este es un traductor
lineal, esto es la sombra costal, esta es la sombra costal, esto que vemos acá es la interfaz pleuropulmonar, es decir, el contacto entre la pleura parietal, que está adherida a la pared torácica, fíjense la musculatura torácica, la presencia de grasa, tejido conectivo, tejido muscular, y acá vamos, fíjense que esta zona no se mueve, y acá sí se mueve. ¿Ven cómo se mueve? ¿Por qué? Porque el pulmón se desliza, digamos, sobre la pared torácica. Todo esto que está acá, que se ven como líneas, como cosas así, de eso no existe nada. Son artefactos provocados por la reverberación generada por el aire. Es decir, que acá no hay ningún tipo de tejido. Lo único verdadero es la línea esta. Lo de acá para abajo no existe. Esta es una hermosa vista para ver el movimiento justamente de deslizamiento. ¿Ven que se desliza? Se ve como un deslizamiento en ese interior. Bueno, eso es lo normal. Y también es normal que aparezcan estas líneas. Esta es la verdadera, que es la interfaz pleuropulmonar, y después aparezcan estas líneas, que son paralelas entre sí y que no presentan movimiento. Se llaman líneas A. Esas líneas A son líneas normales, son artefactos normales que están provocados por el eco que se genera a partir de esta línea, que es la línea verdadera, interfaz pleuropulmonar. Eso también es normal. Es decir, el signo de deslizamiento que vimos antes, este que vimos antes, esto es normal, debe sí o sí estar en la normalidad, sumado a esto que son las líneas A. Esas dos cosas son normales. Si nosotros hiciéramos un modo M de esto, y acá tenemos la línea pleuropulmonar, que es la normal, nuestra imagen debería reflejar lo que llamamos signo de mar y de playa. Acá tenemos el mar, en la lejanía, como se ve perdiéndose en el horizonte, y por abajo la arena de la playa, que nos identifica justamente el artefacto de reverberación, y esta línea es la línea pleuropulmonar, signo de mar y playa. Esos son tres elementos que nosotros debemos identificar como normal en cualquier parte que haya pulmón y que ese pulmón contacta contra la pared torácica. ¿Qué es anormal? Bueno, anormal son varias cosas. Por ejemplo, fíjense, esta es una placa donde hay neumotórax. Nosotros vemos acá que el borde cardíaco ventral no está contactando con el esternón, que hay un espacio radiolúcido, gris, entre ambas estructuras, significando que hay un pulmón que está atelectásico por la cantidad de aire y que justamente en el decúbito, que este es un decúbito lateral derecho, perdón, decúbito lateral izquierdo, ha provocado la caída del corazón. Es decir, que hay un neumotórax en el hemitórax izquierdo, ese neumotórax generó la telectasia del pulmón, que se puede ver acá en algunos lados, como está comprimido el pulmón, y el corazón, al no tener sitio donde recostarse, se cae su punta y deja esta radiolucidez entre el esternón y el borde cardíaco. Eso va a generar ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense acá arriba, van a ver que esta línea no se mueve. Es decir, cuando nosotros tenemos un neumotórax, se separa el pulmón de la pared torácica. Y si ambos se separan, no hay signos de deslizamiento. Por lo tanto, esta línea pleuropulmonar solamente va a estar referenciada por la pleura parietal y no se mueve. ¿Ven que no se mueve? Fíjense ahí arribita. No se mueve como se movía la anterior. En esos marcos, lo que tenemos que hacer es, desde la zona más dorsal, empezar a dirigirnos con el traductor hacia ventral para buscar justamente lo que llamamos el punto pulmonar. El punto donde el pulmón vuelve a contactar con la parrilla costal. Buscamos ahí, vean cómo se mueve ahí, ven que se mueve ahí y acá no se mueve, acá no se mueve, y ahí sí, ¿ven? Ven que acá se mueve y acá no. Esto es dorsal del paciente o superior y esto es ventral, más yendo al esternón.
ese movimiento que vemos ahí, como que se mete una lengüeta ahí, ¿qué me indica? Me indica justamente el lugar donde el pulmón, digamos, vuelve a tomar contacto con la parrilla costal porque hasta ahí se acabó el aire. Es decir, es un neumotórax de tipo parcial. Fíjense acá. Acá no se mueve, miren cómo se mete el pulmón ahí, ¿ven? Viene acá y se mete, ¿ven? Esto no se mueve. Este es un paciente traumado, un caniche traumado, donde se ve justamente la presencia de una zona que es normal, lo vuelvo a repetir el video, y una zona que es anormal. Ese lugar donde se mete me indica el punto pulmonar. Cuando yo voy desde la zona dorsal hacia abajo para detectar el punto pulmonar, cuanto más me aproximo al esternón, más grave es el neumotórax. Cuanto más me acerco a la parte superior, cuanto más este signo de, digamos, este signo de punto pulmonar está más cerca de la parte superior, más leve es el neumotórax. Cuanto más ventral, más signos va a tener el paciente. Si llego a tener dudas de que no es así, de que no lo puedo ver claramente a esto, puedo tirar un modo M y en el modo M debería aparecer esto que vemos acá, se llama signo del código de barras o de la estratosfera. Es decir, que en vez de aparecerme la playa acá, como está el mar acá arriba, acá debería aparecer la playa, me aparecen líneas horizontales entremezcladas que dan una imagen de un código de barra, como el código de cualquier producto comercial, y eso es, digamos, sugerente de la presencia de neumotórax. No siempre aparece este signo de la estratosfera o signo del código de barras, pero bueno, tenemos indicios de la respiración del paciente, probablemente un antecedente de trauma, la presencia de ausencia de signos de deslizamiento, la presencia de punto pulmonar y el código de barra. Situaciones que nos van como, digamos, diagramando la presencia de un neumotórax. Fíjense otro caso. Tenemos una imagen, acá está el corazón, esta es la tráquea, la carina bronquial, y en el lóbulo diafragmático o en los lóbulos diafragmáticos vemos que hay una radiopacidad muy significativa en la cual se puede ver como un árbol a los bronquios que están, digamos, ventilados. Esto se denomina broncograma aéreo radiológico, es decir, eso es un patrón de tipo radiológico que identifica qué cosa, que acá hay una patología a nivel del parénquima pulmonar y que esa patología está dentro del alvéolo, hay células o líquido en el interior alveolar. Eso genera digamos, la pérdida de la radiolucidez normal del pulmón, su intercambio por una radiopacidad difusa, sin tener afección de los bronquios, los cuales se ven radiolúcidos o negros. Bueno, esto también se ve en la ecografía, pero se ve distinto que lo que veíamos antes, porque esto es líquido en el interior del alvéolo o líquido en el interior del saco oral. Fíjense, ¿qué empezamos a ver? Van a ver unas líneas que hacen como unas líneas, ven como unos refusilos, así. Esta es la línea pleuropulmonar ahí, y después se ven como unos haces acá, como unos haces, y esos haces generan justamente una difracción hacia abajo como una especie de láser. ¿Mm? ¿Por qué se producen esas? Porque en los primeros 2 o 3 milímetros, o primeros 3 milímetros de el parénquima pulmonar que está inmediatamente por debajo de la pleura visceral, hay líquido. Y ese líquido genera una enorme difracción entre el aire normal y el líquido. Y eso provoca esas líneas denominadas cohetes pulmonares. Eso ya es sinónimo de síndrome o síndrome intersticial. Significa que hay algo patológico dentro de el alvéolo pulmonar, perdón, del intersticio pulmonar, inmediatamente por debajo de la pleura visceral, no a nivel alveolar. Esto después va creciendo y se provoca esta imagen donde todas esas líneas B confluyen entre sí y se genera una imagen de vidrio esmerilado. Fíjense que parece como un vidrio esmerilado. Llaman coalición de líneas B o infinitas líneas B. Primero tenemos 3 o más, después tenemos un montón que no puedo contar,
y por último esas líneas se agrupan entre sí, tan pegadas entre sí que parecen una mancha sola, y esa mancha se llama pulmón blanco o o patrón en vidrio esmerilado. ¿Mm? Igualmente, la zona de interfaz pleuropulmonar, que es esta que está acá, que es esta que está acá, se ve rugosa, como, digamos, más de mayor espesor, un poco más ecogénica, más ancha, irregular. ¿Mm? Fíjense acá, ese patrón continúa y ya empieza a aparecer una estructura verdadera. Fíjense que hay destellos ahí, empieza a surgir una estructura verdadera que da cuenta de un proceso que ya está afectando al alvéolo. ¿Mm? Viene en el borde, ven ahí, miren ahí, algo que está ya en el interior del parénquima, fíjense ahí, como que algo que se mete con brillos, a eso se denomina brilloso, se denomina patrón triturado, y ese patrón triturado significa que ya hay zonas dentro del parénquima pulmonar que han ocupado espacio alveolar, líquido y células, y otro espacio está lleno de aire. Eso sigue avanzando, y cuando avanza empieza a aparecer esto, ¿ven? Empieza a aparecer, lo llama patrón triturado. Y ya esto no es más un síndrome intersticial, esto es una consolidación pulmonar. Acá tengo líquido, célula en el espacio alveolar, y en el espacio contiguo tengo aire. Por eso se ve una mezcla entre hipoecogénico, anecogénico e hiperecogénico, porque hay una mezcla de cosas. A esto se denomina patrón triturado. Este es, digamos, un patrón de consolidación pulmonar. Es el primer patrón de consolidación pulmonar. Ese patrón luego avanza a esto, fíjense. Ya empieza a ver como un hígado acá. Un patrón parenquimatoso, parecido al hígado, con brillos en todo el parénquima pulmonar, y acá hay mucho líquido, muchas células en el alvéolo, y quedan algunos espacios con aire. Esto es una consolidación pulmonar ya bien manifiesta, es más que una fragmentación o signo de trituración, es una consolidación pulmonar. ¿Eh? Este es un patrón, este es de un paciente con un patrón de tipo neumónico. Fíjense acá, miren cómo ya, miren, se consolidó, parece un hígado metido dentro de el tórax. Miren la consolidación, parece bien un parénquima hepático. Esta es una línea lobar, la que vemos ahí, una línea lobar, y esto es todo parénquima hepático consolidado, ¿eh? Con células, con líquido. No podemos saber si esto es una neumonía o era, por ejemplo, un proceso relacionado a una neoplasia que estaba avanzando, porque ahí fíjense que está como una mezcla. Acá hay patrón de consolidación y por al lado hay patrón de trituración. ¿Eh? Fíjense, esto sí es una neoplasia. Fíjense cómo está consolidado y acá aparece un área de menor ecogenicidad, es decir, un área cavitaria, un área necrótica de la neoplasia. Esto es una neoplasia de un carcinoma pulmonar primario, son muchos más presentes en el lado derecho del pulmón. Miren otro, miren acá la consolidación pulmonar, fíjense la división lobar que está ahí, y miren el área del pulmón, ¿ven? Parece que tuviéramos el hígado dentro del tórax. ¿Eh? Parece que tuviéramos el hígado dentro del tórax. Bueno, luego el TIFAS, esto es para lo que nosotros podemos llegar a ver en la vista, digamos, CTS o la vista de octavo, noveno espacio intercostal, en la parte superior. También el paso siguiente es irnos a la vista del precordio, la vista que llamamos PSS, a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. La podemos ubicar llevando el codo hacia la parrilla costal, y a nivel de la intersección entre el cuerpo de la costilla y la articulación costocondral, encontramos esa unión, y en esa unión vamos a encontrar justamente, llevando el codo, el punto donde vamos a insonar el corazón. En ese marco, el corazón normal es como esto, ¿ven? Cuando yo les hablaba del hongo cardíaco me refería a esto, ¿ven?
¿Cómo es esto normal? Primero, acá tenemos la cabeza del champiñón, que sería esta. Voy a ponerlo en la máxima expresión. Ahí. Esta es la cabeza del champiñón y esta es la base del champiñón. La normalidad es que la altura, este es un músculo papilar, acá está el otro, esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, esto es el pericardio, esto es el septum interventricular y acá estaría el lado derecho. Esta altura de acá hasta acá, que la marca el músculo papilar, debe ser la misma que de acá hasta acá. Eso indica simetría de ese champiñón. Dos, este diámetro que es la diástole debe ser 2 a 3 veces más que este espesor o lo que es lo mismo que este espesor. Cuando tengo deshidratación, este diámetro se cae, se achica y la pared parece más gruesa. Cuando tengo sobrecarga de volumen, aumenta la cabeza del champiñón y se aplanan los papilares, pero lo que más aumenta es la cabeza del champiñón. Lo vamos a ver en las imágenes. Entonces, ¿qué es normal? Normal es esto. Esa es una vista de precordio derecho. Fíjense lo que es anormal. Miren, un dilatado. ¿Ven? ¿Ven la cabeza del champiñón? Esto es un paciente con una cardiomiopatía dilatada. Miren el espesor parietal y miren el enorme diámetro. Este es un paciente labrador con una cardiomiopatía dilatada. Fíjense que la base del champiñón que iría de acá hasta acá, la base que iría de acá hasta acá, es mucho menor que la cabeza del champiñón. Eso es muy sugerente de una sobrecarga de volumen. Fíjense acá, no está tan dilatado, pero las paredes están fibrilando. Un paciente que no se está contrayendo, típico de una cardiopatía dilatada de un boxer. Si yo freno acá y digo, che, pero esta distancia de acá hasta acá es bastante parecida que la de acá hasta acá, ¿no? Es bastante parecida. Las paredes tampoco están tan finas. Bueno, eso es típico de algunas razas, como por ejemplo el boxer. El tema es que si vamos a valorar el diámetro sistólico con el diastólico, vemos que el interior de la cavidad ventricular nunca cambia. Entonces, en estos pacientes como el boxer, no hay grandes pérdidas de la masa, sino que hay pérdida básicamente de la contractilidad. Es muy diferente al caso anterior. Fíjense un gato. El hecho de hacer una ecografía en un gato nos tiene que llevar a medir una estructura que es la aurícula izquierda, esta aurícula. Esta es la cavidad ventricular izquierda, esa que se mueve acá es la válvula mitral, esto que está acá es la aurícula derecha, y eso que se ve ahí es el ventrículo derecho. Esto que vemos acá es la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda en un gato no puede medir más de 16 milímetros. Fíjense acá, es impresionante lo que mide. Miren ahí, esto es 10 milímetros, 20, 30. ¿Cuánto mide esta aurícula? Esta aurícula está medía exactamente 34 milímetros la aurícula. Está muy por encima de los 16 milímetros. Un paciente que tenía una cardiomiopatía hipertrófica. Perdón que se me pasó. Fíjense que en ese paciente también hay colecta pleural. Miren cómo detectamos la colecta pleural. ¿Ven ahí? Miren cómo nosotros detectamos la colecta pleural. Pero lo más importante en este gato es ver la aurícula. Si ese gato viene con distrés respiratorio y viene con una aurícula grande, nuestro diagnóstico derecho viejo, independientemente del tipo de cardiopatía, es que el gato es cardiópata. Entonces, en el caso del TIFAS para un gato, más allá de poder detectar un montón de cosas, una de las primeras exploraciones que hacemos con el ecógrafo es la exploración del tamaño de la aurícula izquierda. Si esa aurícula izquierda es menor a 16 milímetros, me quedo en el molde y listo, no es un problema cardíaco. No es un problema cardíaco. Porque la aurícula debe estar grande para promover los signos clínicos del paciente. Fíjense, otro gato con dilatada. Miren, la pared no se contrae. Pero ¿qué hay acá? Acá hay líquido, ¿ven? Acá tenemos el pliegue mediastínico caudal, el otro pliegue que sería similar al ligamento frenopericárdico. Hay en un hemitórax
líquido, en la zona del lóbulo accesorio líquido y en el otro emitórax líquido. Miren, las paredes están delgadas, hay muy poca contractilidad. Este es un paciente cardíaco también, ¿eh? Cardíaco también con una patología, en este caso infrecuente, que es la cardiomiopatía dilatada. Se da por la deficiencia taurina en los gatos. Miren, un paciente geronte con una colecta pericárdica. Esto es pericardio, ¿ven? Esa línea que tenemos acá es pericardio. Y por acá también. ¿Qué más tenía? Tenía colecta pleural. Fíjense que hay líquido fuera del pericardio. Eso es pleura. ¿Qué es lo que se ve? Y se ve que el corazón está como bailoteando dentro del saco pericárdico y que la parte superior, que es esta que está acá, que es el ventrículo derecho, a veces aparece con luz y a veces aparece sin luz, y que parece que fuera ondulante la pared. Bueno, esa ondulación es, digamos, un proceso que indica taponamiento ecográfico. Es decir, que el corazón no está pudiendo recepcionar, el corazón derecho no está pudiendo recepcionar toda la sangre que le ofrecen las venas cavas, caudal y craneal. Por lo tanto, se genera líquido por detrás del corazón, a nivel hepático, abdominal, la congestión de la vena cava, etc. ¿Mm? Si Alberto, miramos, sí, acá hay una duda. sí, Daniel le pregunta si se puede diferenciar una consolidación pulmonar de una neoplasia o se consideran ambas como diferenciales. se consideran ambas como diferenciales. Yo te propongo, Daniela, que cuando vos veas eso, investigues lo más que puedas, lo relaciones con la edad del paciente, aunque no siempre, yo he tenido perros de 3 años con tumores cardíacos, y evalúes no solamente la parte central, sino también la periferia. Y en otro caso, que te animes ecoguiadamente a tomar una muestra de tórax, que no es para nada complicada, es decir, tomar una muestra transtorácica del parénquima pulmonar. Yo la he hecho en pacientes hasta sin sedar al paciente. Y es muy sencilla, casi no duele, es rápida y tomamos una muestra que podemos, digamos, determinar qué es lo que está pasando ahí. Por otro lado, también tenés otros recursos, como la evaluación del hemograma. Es decir, no nos quedemos solamente con el dato de la ecografía, también avancemos sobre estudios complementarios. ¿Por qué? Porque una neoplasia se va a comportar muy distinto que una consolidación pulmonar en términos de los blancos. Aunque a veces hay grises. ¿Por qué? Porque me ha tocado neoplasias que son craneales, que obstruyen a bronquios que iban a lóbulos caudales, y en lóbulos caudales tenía neumonía y en lóbulos craneales tenía neoplasia. También están esos grises. Pero en general, digamos, desde el punto de vista ecográfico, la consolidación pulmonar en las primeras etapas se va a parecer bastante. En etapas más avanzadas se van a diferenciar. Digamos, la neoplasia la vas a poder identificar bien porque logra una muy buena, digamos, morfología, que es bien diferenciable, como las que viste acá. En cambio, la consolidación siempre va a respetar el mismo tipo morfológico. Entonces, en etapas precoces va a ser más complicado. En etapa avanzada te va a dar un poco más de idea. Confirmar, ponerle el sello de que es una consolidación o una neoplasia en el informe ecotoráxico, no, Ujú. no, no del todo. ¿Eh? Perfecto. Y Juli pregunta si el ecodoppler en ese caso puede ayudar a diferenciar. Puede ayudar a diferenciar, sí, puede ayudar a diferenciar un ecodoppler, un angio power doppler, no un doppler color, un angio power doppler que, ¿por qué digo angio? Porque detecta flujos de baja velocidad, de bajo caudal, entonces justamente la neoplasia va a tener microvascularización y puede ayudarte a diferenciarlo. En ese caso, la consolidación pulmonar no va a tener neovascularización. Perfecto. Gracias. Fíjense en este caso el taponamiento ecográfico, miren la aurícula derecha. Miren cómo está acá, batiendo esa aurícula derecha, digamos, digamos, chocándose con la otra pared, con la pared del lado izquierdo, no deja entrar sangre. Eso es lo que provoca el taponamiento. También se da a nivel del ventrículo derecho, fíjense. Pero lo que más tenemos que mirar nosotros para poder identificar un proceso de esto es la aurícula derecha. En este caso es un taponamiento ecográfico. Miren acá la colecta pleural. Siempre la colecta pleural forma triángulos, eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre la colecta pleural tiende a formar triángulos.
a verse triángulos en la ecografía. Miren acá una atelectasia. Ven, tengo colecta pericárdica, pleural. Miren cómo bate ahí la aurícula derecha. Y por ahí van a ver acá, en esta región de acá, una puntita de un pulmón. Ese pulmón, ahí lo ven, que quiere aparecer ahí. Ahí ven. Ese pulmón está atelectásico. Lo voy a poner de vuelta. Esta puntita que se ve acá, ahí, no es un problema pulmonar, es una atelectasia pulmonar provocada por la alta presión que tiene el líquido que está dentro de la cavidad pleural. Alberto, hay otra duda. Mm, Cuando se ven las líneas B del corazón hacia abajo con un corte transversal, sí, el que vi tipo rayo, ¿es sí. artefacto o tiene significado? No tiene significancia. Dependiendo del cuadro, si es un paciente con una mega aurícula, eso es edema cardiogénico. Intersticial, ¿eh? Edema cardiogénico intersticial. Ahora vamos a ver algunos. Fíjense, deshidratación. ¿Ven lo que yo les decía? Miren un paciente deshidratado. Miren un paciente deshidratado. Fíjense, lo voy a mover acá. A ver dónde se ve. Ahí está en diástole. Miren la cavidad y miren la pared. Fíjense, esto es un paciente con deshidratación. ¿Ven cómo uno se da cuenta? Eso es un paciente deshidratado. Miren ahí. El corazón parece que estuviera hipertrofiado. Es una falsa hipertrofia. En este caso era un paciente que venía deshidratado. Por supuesto, se tiene que acompañar con los signos físicos, ¿no? Pliegue cutáneo retrasado, mucosa seca, dependiendo del grado de deshidratación. Este era un paciente deshidratado. ¿Eh? Miren un paciente con, esto es una neoplasia, fíjense acá, ¿ven? ¿Ven que hay cavidades? Bueno, esto no es, hay cavidades, esto no es una consolidación. ¿Ven? Esas cavidades ya dan cuenta de que esto no tiene que ver con consolidación. Y acá está el corazón. Fíjense las cavidades que le muestro ahí. Esto no se da en la consolidación. Este era un paciente que tenía un labrador de 5 años obeso que venía por tos. Nos encontramos eso, una sorpresa tremenda. Fíjense en lo que relacionábamos a corazón, que ahí preguntaba un colega. Miren acá, un corazón con una valvulopatía mitral. Miren cómo esa válvula se mueve y está engrosada en la punta. Fíjense ahí, miren ahí, vamos a seguir ahí. ¿Ven la punta como está totalmente alterada? Está irregular. Fíjense ahora. Miren ahí, ¿ven? Miren la tremenda aurícula izquierda que tiene. El paciente, este era un paciente eh, galgo, pero fíjense que acá abajo no hay cohetes pulmonares, ni colas de cometa, no hay nada. Es un paciente que estaba compensado con el tratamiento. Tremenda aurícula, tremendo ventrículo, una válvula alterada, valvulopatía mitral crónica. El tema es que ese paciente, voy a poner otras imágenes, ¿no? El tema es que ese paciente puede venir así. Miren acá, ¿ven que empiezan a aparecer líneas B abajo? Algunas, ¿ven? Hay varias, empiezan a aparecer. Siempre están en relación a la aurícula, siempre en relación a la aurícula. Otra valvulopatía mitral, otro corazón aumentado de diámetro, ¿eh? Y eso puede ser más grave, puede ser mayor a lo que estamos viendo, puede ser así. ¿Ven acá? Miren cómo está acá, ¿ven? Ahí ya no las puedo contar a las líneas B, son muchas, pero están individualizadas. No las puedo contar, pero están individualizadas. Se está queriendo parecer, ¿vieron a los peines que uno saca, que utiliza para los chicos, para los piojos? Se está queriendo parecer a eso. ¿Esto qué es? Esto es edema cardiogénico.
Y esto puede ser peor aún como esto. ¿Ven? Miren acá. Acá están fusionados. ¿Y qué aparece de este lado de acá? El vidrio esmerilado que yo les mencionaba antes. Fíjense ahí. ¿Ven? Miren el vidrio esmerilado. ¿Ven acá? Esto es vidrio esmerilado. Acá hay coalición de líneas B, fusión de líneas B, infinitas líneas B. Acá hay vidrio esmerilado. Miren ahí. Fíjense, este es un paciente cardiópata. Miren la válvula. Fíjense la válvula ahí. Miren la válvula. ¿Ven el grosor de la válvula? Paciente cardiópata con un edema tremendo. Ven que el corazón aporta muchas cosas, deshidratación, sobrecarga de volumen, presencia de edema cardiogénico, colecta pericárdica, colecta pleural. ¿Mm? Las cosas que Acá, mencioné. Alberto, hay Sí, otra duda. Paul dice, profe, buenas noches. Con esa válvula tan engrosada, ¿se podría pensar en una endocarditis? no, tendría que ser mucho más ecogénica. Y tenés que pensar que la endocarditis, siempre hablando de endocarditis infecciosa, ¿no? ¿A eso se refiere la colega? No sé, No, vamos a ver. No dice sí, a qué de- tipo de endocarditis. debe ser eso, Sí, porque si no, seguramente. sí, si no sería endocardiosis, Sí. sino, no, si fuera una endocarditis infecciosa, esa válvula debería ser más ecogénica, el paciente debería estar en otro estado, digamos, no solamente acompañado por tos o disnea, sino también hipertérmico, decaído. Entonces, la endocarditis infecciosa es una patología, digamos, que produce anormalidades sistémicas como Ujú. hipertermia. Entonces, es importante justamente diferenciar eso. No, no pensemos que va a venir un paciente así nomás con un proceso infeccioso en el sistema vascular. ¿Eh? Lo más común a pensar en esto, que es un perrito viejo, chiquito, con soplo, que está flaquito y que viene tosiendo con disnea, es una endocardiosis, es decir, la patología degenerativa crónica de la válvula mitral. Es lo más común. No es muy común, no es común la endocarditis. Diría que no la piensen nunca, salvo que todas las pruebas demuestren lo contrario. No es Bien. muy común. ¿Y puede ser algo congénito que tenga esa válvula? No, no puede ser congénito en un paciente geronte. Bien, pero nunca chorro. Si fuera en un cachorro, sí, podría ser una displasia mitral tranquilamente. Ujú. Gracias. Bueno, de nada. Fíjense el corazón, miren, corazón de un gato. ¿Qué miramos en el corazón del gato? Esto es la aurícula y esta es la aorta. Miren acá, estos son 10 milímetros. ¿Cuánto mide esta aurícula? Y no sé, me dirá 10, 12. Es igual la aorta, ¿ven? Es igual el diámetro de la aorta, que es esta, que el diámetro de la aurícula. Eso es lo normal. Miren un paciente con dilatada, pero que respeta la relación aorta-aurícula izquierda, ¿ven? La aurícula no está muy grande, pero sin embargo, la contractilidad de el miocardio del ventrículo izquierdo es menor. Un paciente que tiene deficiencia de taurina, que tiene una dilatada, pero esa dilatada no le genera trastorno hemodinámico. ¿Necesita taurina? Sí. Un paciente que venía a control por otra cosa, que no venía disnéico. Quiero mostrar solamente las diferencias. Lo más importante de esto es la aurícula. Aurícula que estos son 10 milímetros, que está dentro del valor normal. Fíjense, ya esto cambia, ¿ven? Este es el gatito blanco que yo le mostraba antes. Miren la aorta, miren la aurícula. Ya acá la aurícula está en el valor límite de 1,6, pero miren el ventrículo. Miren la pared ventricular, cómo está de engrosada. ¿Y quiénes aparecen acá? Fíjense, ven que hay líneas B ahí abajo. Un paciente que empieza a tener síndrome intersticial cardiogénico, es decir, que esa aurícula, que parece tan bonita que está ahí, no es tan bonita. Está empezando a generar edema cardiogénico. Acá tengo una aurícula levemente aumentada, paredes muy engrosadas y líneas B en relación a la base cardíaca. Es un paciente cardiópata que necesita ser medicado. Miren otro hipertrófico, pero ya miren la aurícula acá. Estos son 10 milímetros, está casi en 20, 22 la aurícula, ¿ven? Y hay que colecta pleural acá, ¿ven? Pero miren el tamaño de la aurícula, está bien redondita la aurícula. ¿Por qué se pone redonda la aurícula? Porque aumenta la presión dentro de la aurícula y eso genera que la aurícula se ponga como un globo, bien, bien redonda, bien esférica. ¿Eh?
En general, una aurícula que es ovalada no tiene sobrecarga de presión, pero las aurículas que son bien redonditas tienen sobrecarga de presión. Acá vemos una pared muy hipertrófica, una luz ventricular que debería ser 3 veces más grande que la aurícula, y como vemos la aurícula, tremendo, 20, 20 y pico de milímetros. Fíjense, un dilatado, ¿ven acá? No se contrae, miren la aurícula, está casi en los 20 milímetros. ¿Qué más tengo? Tengo colecta pleural, pero miren, no se contrae. Otro paciente, otro gato con cardiomiopatía dilatada. ¿Eh? Nuestro objetivo es, cuando hacemos la vista precordial, mirar, digamos, por supuesto, la aurícula y también mirar el ventrículo, la relación de la cavidad con sus paredes, mirar la aurícula y mirar el ventrículo. Si nosotros giramos el transductor con la marquita en dirección, fíjense que la marca está en dirección a la columna, cuando hacemos un corte que es paralelo al espacio intercostal. Cuando giramos esta marquita hacia craneal, hacia la cabeza, aparece esta vista, que es una vista de base cardíaca, donde la aorta, que es este signo de Mercedes-Benz que tengo en el centro, debe gobernar la imagen. Al gobernar la imagen, tengo que ver acá abajo a la aurícula izquierda, que se compone de el atrio izquierdo, que es esto que está acá, y el apéndice, que es esta colita que está acá. Fíjese que parece una ballena preñada, una ballena panzona. Acá estaría la cola de la ballena y la aleta. Esto indica un aumento tremendo de la aurícula izquierda. Aurícula que debería medir este diámetro, que es la aorta, debería ser igual a esta altura. Está mucho más grande la aurícula. Es decir, este diámetro de acá, debería ser igual a esta altura de acá. Está mucho más grande. Fíjense que estos son 10 y tengo casi una aurícula de 25, 30. El tamaño auricular por encima de 20 me está indicando una gran tendencia a la congestión en el gato y también a la formación de émbolos, de tromboémbolos en el interior de la aurícula izquierda. Entonces, es un proceso diagnóstico ya el medir la aurícula izquierda en la vista PCS o precordial. Bueno, la vista succifoidea o subcostal utiliza el hígado como su ventana acústica, es decir, como un elemento que me permite a mí mejorar justamente la evaluación, la valoración de lo que es el tórax caudal. Acá es necesario utilizar un transductor convexo, microconvexo de 5 MHz o un transductor lineal, perdón, un transductor sectorial de 5 MHz, no un transductor lineal porque tiene poca profundidad, porque yo necesito ver el hígado, el diafragma y las estructuras torácicas caudales, es decir, el corazón y el pulmón. Por lo tanto, tengo que tener todo eso en la vista. Puedo hacer una vista subcostal, yéndome un costadito del cifoides, o colocar detrás del cifoide, hacer una subcifoidea. ¿Qué es lo normal en esa vista? Lo normal es que vea el hígado cercano, la pared diafragmática con su cubierta pleural diafragmática y digamos, el corazón pegado a esa línea pleurodiafragmática. También es normal que vea el signo de espejo, es decir, que parece que el hígado, por un artefacto de espejo, acá, fíjense ahí ven, acá tengo el hígado, que es lo verdadero, la línea pleurodiafragmática y una imagen que parece el hígado que estuviera en el interior del tórax. Eso que vemos ahí es lo normal. Digamos, es normal que el aire que está contenido en el pulmón que está pegado al diafragma que está pegado al hígado, provoquen un reflejo. Ese reflejo es que parezca que esté el hígado en el interior del tórax. La verdad que todo esto que está acá no existe, es solamente un reflejo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Un diafragma bien definido, de tipo convexo hacia el tórax,
la imagen en espejo y o el corazón. Esa línea tiene que ser finita y tiene que mostrar un deslizamiento, igual que el que mostramos en las primeras diapositivas, es decir, un deslizamiento de la pleura que está pegada al diafragma, de la pleura que está pegada a los lóbulos diafragmáticos o lóbulos caudales. Y en general van a ver que pueden llegar a aparecer alguna línea B y son normales entre una o dos en toda la imagen. Es decir, si yo exploro de punta a punta, del lado derecho al izquierdo, me voy del derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho, con el transductor, solamente tengo que ver una, a lo sumo dos líneas B. No puedo ver más que eso. El deslizamiento, el espejo, el corazón y una o dos líneas B. La normalidad es ver más, fíjense. Miren los destellos de las líneas B, ¿ven? Está el artefacto en espejo, pero ven que aparecen varios destellos de líneas B. Ahí tengo uno, acá ya apareció otro, miren dos o tres. Bueno, eso es anormal. Tengo vesícula biliar. ¿Qué es normal acá? Que la línea pleurodiafragmática es convexa hacia el tórax. La línea, esta está un poquito más gruesa y aparecen destellos. ¿Qué indican esos destellos? Que hay algo anormal en el espacio pulmonar inmediatamente por debajo de la pleura visceral. ¿Dónde? En el intersticio, es decir, que hay un síndrome intersticial. Esto puede ser congruente con lo que yo vi en otras imágenes, o puede estar únicamente acá. ¿eh? Fíjense acá, mucho más, ¿ven? Acá tengo líneas B y las que son más anchas se las conoce como colas de cometa. Cohetes pulmonares las finitas y colas de cometa las anchas. ¿eh? Esa ancha que está ahí, fíjense, esta ancha que está acá es una cola de cometa y estos son cohetes pulmonares. Cohetes pulmonares. Las anchas identifican un proceso más grave, de mayor extensión que las colas de cometa, es decir, las anchas identifican procesos más asociados o de mayor profundidad o más abarcativos que las colas de cometa. Perdón, que los cohetes pulmonares. Los cohetes pulmonares hablan de los 2-3 primeros milímetros del parénquima pulmonar. En cambio, las colas de cometa hablan de procesos mucho más profundos. Todo esto es tremendamente anormal. Este era un paciente que tenía metástasis pulmonar. Fíjense esta otra imagen, van a ver nódulos, ¿ven ahí? El hígado por acá y ven ese nódulo que tenemos ahí, ahí, ahí aparecen dos o tres. Miren la congestión que tengo a nivel hepático y van a ver que hay un montón de, fíjense los nodulitos, uno acá, otro por acá, algo ahí, ¿eh? Fíjense cuando se mueven, cómo aparecen los nodulitos, los redondelitos, eso es metástasis pulmonar. Una paciente que tenía un tumor mamario, había sido operada y va a la consulta. Si miran el hígado, van a ver que en el hígado también hay lesiones. Fíjense la cantidad de nódulos. Aportes que tiene la vista subsifoide o subcostal, fíjense otro, congestión hepática, la vena hepática común, derecha e izquierda, y también la presencia de colecta, ¿ven? Colecta a nivel pleural. Congestión hepática, colecta pleural, todo me va llevando eso a mirar la vena cava y de la vena cava dirigirme al corazón derecho para ver qué está pasando, porque hay algo que está pasando en ese sector. Es decir, yo veo congestión hepática, tengo que pensar del hígado al corazón. ¿Hay alguna alteración a nivel pleural? Si fuera un gato, directamente cardíaco. Si fuera un perro, tengo que buscar si es un problema cardíaco, es un problema pulmonar o de la base cardíaca, tengo que buscar a ver dónde está el proceso. O una masa en asociación a la vena cava caudal, tengo que buscar un poquito más. En el gato, generalmente, hay congestión hepática, hay colecta pleural, es muy probable que sea de tipo cardíaco cuando se juntan todos esos procesos, más aún cuando yo observo en el ecocardio que hay una cardiopatía. Fíjense, hígado normal, ven una reverberación acá, esa es la vena cava. Esto que está acá es la vena cava.
y genera esta reverberación acá que tenemos ahí. Nosotros podemos, digamos, para evaluar la vena cava, tirar un modo M en esa vena cava, justo ahí cortar con un modo M y evaluar su diámetro. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la vena cava, que es esta, fíjense, esta es la vena cava, yo la corté con un modo M, lo normal es que la vena cava se reduzca. Esto es inspiración y esto es expiración. Normal es que la vena cava se reduzca, como pasó acá, en un 50%, es decir, que el diámetro en inspiración sea a lo sumo el doble que en expiración. Es decir, más o menos está entre, si inspiración es 1 centímetro, bueno, expiración es 6 milímetros, de 10 a 6. No puede ser menos, no puede ser 5 menos de 5. ¿Por qué? Porque si es menor, si se colapsa, si achica todo el diámetro en expiración, nos habla de deshidratación, hipotensión, deshidratación, básicamente deshidratación, shock. En cambio, si yo no tengo variaciones, fíjense, entre la inspiración y la expiración, tengo una congestión venosa y su probable origen es cardíaco. Entonces, la valoración de la vena cava por esa vista caudal también es muy importante para justamente, digamos, interpretar qué proceso estamos viendo. Ya tenía la vista PCS que era precordial, ahora tengo la vista sucifoidea, tengo la vista del hígado, tengo la vista del parénquima hepático, tengo la vista de las venas hepáticas, tengo la vista de la vena cava, tiro un modo M en la vena cava y veo qué está pasando ahí. Entonces, lo normal es hasta un 50%, por debajo de eso, deshidratación. Cuando no hay grandes variaciones, hablo de congestión. Fíjense, presencia de líquido. Acá tenemos a la vena cava y líquido. Siempre triangula, ¿ven que el líquido siempre triangula? El líquido pleural siempre forma como triángulo, ¿lo ven ahí? Esa es una característica que tiene el tipo de líquido, ¿eh? Fíjense acá, ¿ven? ¿Ven que siempre forma como triángulos? Hay como triángulos, siempre hay como ángulos cerrados. Bueno, el líquido tiene eso. Siempre el líquido pleural es como que triangula. Hay que buscar eso. Es el único tipo, digamos, es una de las herramientas para poder diferenciar líquido en pleura de, a veces, confusiones como puede ser el líquido pericárdico. Miren acá, tumores a nivel hepático, se ha diseminado, fíjense cómo triangula el líquido, ¿ven? Se ha diseminado en el tórax está sembrado, por eso hay líquido a nivel de la pleura. Miren los tumores hepáticos, ahí se ven, son los que han generado, fíjense ahí, son los que han generado, eso es metástasis hepática. Como hay metástasis hepática, también hay metástasis a nivel pleural, y esa metástasis pleural es la que me está generando ese líquido. Lo más importante acá es ver que ese líquido triangula y saber que es líquido. Después seguimos buscando, miramos las pleuras, en el curso vamos a ver bien cómo se miran esas estructuras. Fíjense un tumor en relación a vena cava. Miren el pliegue mediastínico, miren el tumor que aparecía ahí. ¿Eh? Era un hemangiosarcoma. Esto es de diseminación, no era primario este tumor no era primario, era un tumor secundario por diseminación, ¿m? Y aparece ahí rodeado de líquido. Estas zonas que están acá, que son hipoecogénicas, anecogénicas, son las que derraman sangre. Por supuesto, estaba toda la pleura sembrada. O, como acá, hacemos una vista succifoidea y empezamos a encontrar vísceras. Fíjense acá. Esto es intestino delgado. Miren ahí, ven ahí un asa intestinal, como las que vemos en la ecografía abdominal. Líquido y vísceras intestinales. Ahí. Una hernia diafragmática de 1 año de evolución que fui a ver el paciente porque el paciente vomitaba sangre. Si se había encarcelado el estómago y empezó a vomitar sangre y en la ecografía me encuentro con esto, es decir, vísceras después de 1 año de justamente haber tenido un accidente el paciente. Miren acá, otro perro, el corazón rodeado del hígado. Es decir, el hígado tiene que formar una línea convexa hacia el tórax, no abrazar al corazón, rodearlo como cubrirlo. Eso me indica que hay una hernia ventral
Y esa hernia ventral está justamente, digamos, tomando contacto directamente el corazón con el hígado. Perdón, el hígado con el corazón. Una hernia diafragmática. Fíjense otro caso, miren acá el hígado, vesícula ahí aparece, una zona que contacta con el pulmón, pero más abajo, fíjense la congestión venosa del hígado y ahí empieza, vamos para ver la parte ventral y ahí el hígado rodea a la estructura cardíaca. Ahí está. El hígado rodea a la estructura cardíaca. Una hernia diafragmática con hígado, con colecta líquida pleural. Es muy buena la ecografía, yo la recomiendo mucho para la valoración de hernia diafragmática. A mí me encanta para el tema de la valoración de metástasis. Me parece un tema muy adecuado. Fíjense otro paciente, líquido, líquido, corazón acá, grasa que se mueve ahí libremente, líquido, líquido, y uno dice, bueno, hasta ahí todo bien, pero ¿quién aparece acá? Fíjense acá. Acá va a aparecer el hígado. Parece la cabeza de un delfín, ¿ven? Ujú. Se mete el hígado en el interior al lado del corazón. Una hernia diafragmática con líquido, una urgencia en este caso porque había congestión, digamos, alteración de la vasculatura, mucho líquido, mucho distrés respiratorio, ¿sí? Un líquido sanguinolento, había sido un paciente traumado, este es un paciente que se tuvo que intervenir rápidamente. Miren, la lengüeta hepática por haber compromiso vascular. Bueno, bueno, pensé que me quedaba una más. Bueno, hasta aquí ha Bueno, sido la charla, espero que les haya gustado. Estoy abierto a a las preguntas de preguntas, la audiencia. aprovechemos. Yo te voy agradeciendo, Alberto, por la charla de hoy. Muy, muy completa, muchos videos. Bueno, el curso suele ser así. Acá Emilia dice espectacular, muchas gracias, excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Recuerden bueno, que pueden hacer el curso, comienza la semana que viene. Gracias. Si el curso va a ser, digamos, mucho más detallado, mucho Ujú. más tranqui acá, hemos abordado sintéticamente mucho, ¿no? Sí, sí, hay muchos videos, seguramente Alberto tiene muy buenos videos, muy buena dinámica del curso. Así que bueno, de parte de Forbet, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Acá dice complemento. A ver cómo hacemos para inscribirnos al curso. Ahí le comparto el link. inscríbanse que no se van No, no se a van a arrepentir, ¿eh? arrepentir. Le comparto el link y le comparto una fotito donde tienen el 30% de descuento Muy buena esa. por participar hoy de la charla. Y arriba está el link del celu. Sí, por favor, métanle que no se van a arrepentir, ¿eh? No, dice que lo complemento con los nominales, sí. Bueno, todos muchísimas gracias. Mi parte también, de todos por ver. Les cuento que también esta charla va a quedar en nuestros canales de YouTube, de Instagram, búsquennos. Este año empezamos a hacerlas para acercarnos más, porque la pandemia nos ha alejado un montón. Así que bueno, si hay dudas con respecto a la eco, no les vuelvo a compartir el link. A ver, vamos a todos. El link y bueno, y que tienen el 30% de descuento si me cuenta que estuvieron en el charla. Fantástico. Bueno, mucha gente sigue conectada, alguno tiene alguna duda. Métanle que estamos para eso, ¿eh? Yo no tengo Sí, apuro, ¿eh? aprovechen, aprovechen que tenemos unos minutos más. A ver, Ariel, mira, Ariel Cordero, hola Ari. Ahí está José. Ah, la colega la conozco.
Sí, seguro. ¿Cómo está? Ah, ella tiene una duda. Sí, sí. Tenés que prender el Ahí micrófono. está. Ahí está, ahí me escuchan. Sí, Sí, perfecto. ¿Cómo va, profe? Muchas gracias, excelente la charla. gracias, Jorge. Gracias, gracias. Tengo, tengo una duda de el signo del peine de los piojos. Sí, sí. ¿Es específico de edema cardiogénico? No, 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 no. No. Cuando vos tenés, digamos, líneas B, las Sí, líneas B significa que vos tenés en el intersticio pulmonar líquido en ese lugar. Eso sí, puede ser edema cardiogénico, edema no cardiogénico, puede ser sangre por trauma, puede ser líquido séptico. Vos no podés decir qué es, pero cuando yo digo, che, pará, es un paciente que tiene una aurícula grande, es un paciente que ve una alteración en el ventrículo, esas líneas B o ese peine están en relación a la aurícula en la imagen que te estoy mostrando, bueno, vos podés decir, no, esto es edema cardiogénico. claro, ¿Parece? Después me decís, mirá, no, la aurícula está normal, la aurícula está normal. No veo ninguna alteración en la contractilidad. Resulta que esas líneas B las veo en distintos lugares del campo pulmonar y probablemente sea una neumonía. No, che, vos sabés que mi paciente lo dejé en el auto 3 horas, lo dejaron en el auto 3 horas y me vino el paciente ahogado, cianótico, a la veterinaria hipertérmica. Y noto que esas líneas B están más en lóbulos caudales que en base cardíaca que en lóbulos ventrales. Y viene respirando agitadamente. Bueno, ese paciente tiene un edema mm, no cardiogénico por golpe de calor. claro, Entonces, eso es, digamos, la línea B es diagnóstica para cuando junta otros datos. claro. La aurícula está grande, la válvula está alterada, sí, cardíaco. Bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. De nada. Gracias, Jorge. ¿Alguna duda más? Es verdad o es mito. Pregunta Daniela, pero no sé, No sé a qué se refiere. no sé a qué se refiere. A ver si hay alguna. No. Daniela, contanos. Ah, que si la línea B son parejita, es cardiogénico. No, no, no tiene ninguna relación. No, no. O sea, es mito. Y si son distintas, es de otro origen. Ah, eso. ¿Usted se refiere al ancho? a- A ¿Al ver. ancho? ¿O se refiere a qué se refiere distintas o iguales? Al ancho y receptividad. No, 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 pero igual no. En general hablamos de líneas, los cohetes pulmonares son líneas B. Después hablamos de colas de cometa que son las anchas y están en relación, que es lo que nosotros conocemos en ecografía como refuerzo posterior. Ujú. Vieron lo que hace la vesícula, lo que hace, por ejemplo, un cálculo, ¿eh? Pero no. Ahí Bien. aparecieron un par de preguntas. Sí, acá antes de esta está Santi que preguntaba cómo se busca la vena cava caudal. ¿Qué Bueno, estructura tomamos de referencia? la vena cava caudal, vos te posicionás en la vista subsifoidea. Vas a localizar las venas hepáticas, seguís con el traductor orientándolo hacia más, digamos, más horizontal y la vas a encontrar como una estructura en forma ovalada, que vas a ver que por detrás, yendo al tórax, genera como una reverberación, como distintas líneas blanquitas, en la misma línea que la vena cava caudal. En general la encontrás en un corte transversal, en un corte longitudinal no la vas a encontrar, salvo que hubiera líquido, líquido en la pleura. Ahí la ubicás en el medio del tórax, por detrás de las venas hepáticas. Vos tenés que guiarte por las venas hepáticas para encontrar la vena cava caudal. Cuando la encontrás, lo ideal es hacer zoom en esa vena cava caudal y una vez que la ves bien, tirar el modo M. Lo normal es que la vena la veas así y que haga esto. Se achica a la mitad. Si hace esto, si se hace esto, hay deshidratación. Y si Ujú, hace esto, hay congestión. ujú. ¿Mm? Espero haber contestado la, Qué pregunta.
Después hay una que Daniel dice, tengo una duda. ¿El signo de escalón pleural es protognomónico de un edema inflamatorio o podemos tenerlo también en edema cardiogénico? El signo del escalón puede ser, digamos, no es, eh, puedo tenerlo en contusión, puedo tenerlo en un desgarro intercostal, puedo tenerlo en una consolidación pulmonar, puedo tenerlo en una neoplasia. En general no lo tengo en el edema cardiogénico. Bien, Entonces, ¿qué es escalón? Escalón es, yo tengo todas las líneas de la pleura, de la línea pleuropulmonar, y cuando paso de un espacio intercostal al otro, en vez de encontrar la misma altura, la encuentro abajo. Se llama signo del escalón. ¿Qué pasó acá? Y acá pasó algo que me hizo bajar la línea pleuropulmonar. En general, eso que pasó está relacionado a la pared torácica. Trauma torácico, hematoma torácico, problemas, inflamaciones en general. También puede ser un problema del parénquima, donde hay una consolidación que hace que baje, digamos, la línea de referencia. Pero en general está más asociado a la pared torácica, más asociado. En general el edema cardiogénico no, no, no. La escaloneta no, la escaloneta sí. no. Muchas gracias, dijo Daniel. Te los anoté. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, los esperamos en el curso, a todos, con los brazos abiertos. Saludos desde Chile. José dice que muchas gracias. Gracias. Bueno, Alberto, de vuelta, muchísimas gracias. Y nos vemos ahora en el curso. Saludos a todos. Bueno, hasta les comparto el link de vuelta. Y les recuerdo que va a estar en nuestra página de YouTube esta charla grabada. Así que bueno, yo te saludo, Alberto. Bueno, muchas Que gracias. tengas, gracias a vos por esta charla y gracias a todos por participar. Que anden bien. Hasta luego. Gracias, chau, chau. Chao.